el Dios de este siglo, el Dios de este siglo. Vamos a la palabra del Señor y lo vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Vamos a la segunda carta de los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Y dice lo siguiente: en los cuales el Dios de este siglo, cuando Dios dice, se refiere, dice, en los cuales el Dios de este siglo, se está refiriendo al mismo diablo, al mismo Satanás, que es el Dios, dice, en los cuales este es el Dios de este siglo. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. ¿Por qué dice Dios en su palabra? Y escrito está, dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Porque siempre lo he manifestado. Los demonios, para poder operar, necesitan el cuerpo de una persona, y ellos trabajan es a través de la mente, y ellos se alimentan a través del pecado, y ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Entonces sigamos. La palabra del Señor nos muestra, por ejemplo, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Versículo 2 dice: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Así dice Dios en su palabra. Entonces la Biblia nos enseña que la humanidad llegará a ser cada vez peor en los últimos días. Si nosotros vemos en el libro de Oseas capítulo 4 versículo 6, dice: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, no porque no tuviera, sino porque simplemente le faltó. Y quiero decirles, hermanos y hermanas, la ignorancia no es una bendición. Entonces nosotros miramos que hay creyentes todavía derrotados y oprimidos por el pecado, por las maldiciones. La respuesta es por la ignorancia de ellos. Es por eso. Uno no puede librar una batalla que no ve, que no sabe si existe. Nadie puede derrotar al enemigo que ni siquiera sabe si lo está atacando. La palabra de Dios dice claramente, como lo decíamos ahora, en el libro de Oseas 4:6, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. No porque no tuviera, sino porque simplemente no pidió, no buscó la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Nosotros, para poder llevar un mensaje, o yo para poder llevar un mensaje, una palabra, una enseñanza, porque yo nunca predico, yo llevo una enseñanza, tengo que tener la dirección del Espíritu Santo, tengo que buscar la dirección del Espíritu Santo, porque Él es el que me va a revelar a mí lo que yo debo de hablar, lo que yo debo de predicar, lo que yo debo de enseñar. ¿Por qué? Porque si no sería una palabra muerta cuando yo voy a buscar algo que venga a relacionarse solamente con mi conveniencia. No, yo tengo que hablar del pecado, y así es, y ahora lo vamos a ver. Entonces, ese es el caso. Entonces, nosotros miramos la palabra del Señor y vamos también allí a la segunda carta de los Corintios, 2:11, dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Mira, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Así lo dice Dios en su palabra, y escrito está en la segunda carta de los Corintios. Entonces, pues no ignoramos sus maquinaciones. Nosotros miramos que el pueblo de Dios, y eso es así, sufrirá y al final será llevado a la cautividad si continúa en la ignorancia del pecado. ¿Por qué hablo que la ignorancia del pecado? Porque los demonios no se alimentan sino del pecado, a través de la mentira, a través del adulterio, la fornicación, de la rencilla. Pero yo quiero decirte algo, hermano y hermana, porque Dios le habla a la iglesia. Amados hermanos y hermanas, tengo que decirles que Dios sí nos hace responsable de todo lo que está escrito o lo que está dicho en su palabra. Él nos ha dado abundante información a través de todas las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, no tenemos ninguna excusa. Así es la realidad. Entonces, nosotros miramos que todas las señales apuntan al hecho de que estamos viviendo en los últimos días. Y en este momento estamos viendo lo que está pasando. Y si nosotros miramos la palabra del Señor en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3. No, segunda carta de Timoteo, capítulo 3. Vamos a verlo, vamos a leerlo con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu Santo. Dice: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Dice la palabra. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Entonces vamos a ver por qué Dios nos habla a través de su palabra, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Primero,
porque habrán hombres amadores de sí mismos. Pero Dios le está hablando a la iglesia, y esta gente la encontramos dentro de la iglesia. Egoístas, avaros, el que lo quiere todo. Más cede una cauchera de alambre que lo que ceden ellos. Avaros, solamente yo y nada más yo. Vanagloriosos, se dan fama de ellos mismos. Soberbios, que no perdonan, son rencorosos, blasfemos, el que habla mal de Dios, desobedientes a los padres, no cumplen con los demás. Y una cantidad de características: ingratos, impíos, sin afectos, calumniadores, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que Dios. Y dice Dios en su palabra que a estas personas tenemos que evitarlas. ¿Por qué? Porque le hacen daño al espíritu. Entonces quiero decirte, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Así lo dice Dios en su palabra, y lo acabamos de ver. Esto lo podemos ver, que esta es la horrible condición que todos enfrentamos en los últimos días. Esto es. Entonces yo te quiero decir, amigo y amiga, hermano y hermana, Dios nos manda es a orar, a interceder por la iglesia que está plácidamente dormida. No solamente por la iglesia, sino por todas aquellas personas que están afuera. Ahora vamos a ver y verá lo que dice Dios en su palabra. Entonces, eso lo tenemos que ver. Entonces, esto es lo que enfrentas en este tiempo de apostasía y de pecado. Pero miremos lo que pasa cuando nosotros oramos. Dios dice en su palabra, y escrito está, y lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Entonces, mira lo que dice la palabra, dice, en la parte B dice: todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Dios nos manda a orar, a interceder. ¿Por qué? Porque esas oraciones que nosotros hacemos suben al altar de Dios y son depositadas allí en unas copas, dice la palabra del Señor, dice. Y tenían todos copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y aquí en el capítulo 8, versículo 3 en adelante dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de todos los santos. Mire, entonces Dios nos manda a interceder, nos manda a buscar más de Él, a estrechar más esa relación con Él a través de la oración, a través de la intercesión. Entonces dice en el versículo 4, dice: y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó ese incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubieron truenos, voces, relámpagos y terremotos. Así dice Dios en su palabra. Y un ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar para luego arrojarlo a la tierra. Pero ¿qué pasa con esas oraciones que él arroja allí? Eso sirve para sanar. ¿Para sanar qué? Para sanar tu enfermedad, para sanar a tu familia, para sanar a tus hijos, para salvar a tu familia, para salvar ese hogar, esa familia que se ha destruido, esa familia que está separada. Entonces, para eso sirven las oraciones, para sanar esa enfermedad, porque Dios dice en su palabra, y escrito está en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 4, dice: ciertamente Jesucristo llevó todas esas enfermedades en la cruz del Calvario. Simplemente que tenemos que tener fe, simplemente tenemos que creerle a Dios, a nuestro Padre, a nuestro Creador. Él dice, y escrito está en la carta de los Hebreos, capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros tenemos que tener fe. Yo quiero decirles, hermanos y hermanos, amigos y amigas, ustedes que están viendo enseñanza, a mí el 5 de mayo del año 2016 me diagnosticaron cáncer de próstata número 8, un cáncer agresivo. Pero ¿yo qué hice? Dios me fortaleció por esa oración, ¿cierto? A mí no me dio absolutamente nada. 58 días después me sacaron un examen para ver a dónde iba ese cáncer. Y la casualidad de que ya no había absolutamente nada. ¿Por qué? Porque muchas personas han orado por mí, muchas personas oran por ti, que tú estás viendo esta enseñanza. Por eso dijo, te estoy enseñando lo que hace una oración, lo que hace una intercesión. Suben al altar de Dios,
pero esas oraciones son arrojadas a la tierra y sirven para sanar tu enfermedad, para sanar esa enfermedad, ese cáncer, ese mioma, lo que sea, para salvar a tu familia, esa familia que se está destruyendo, esa familia que se ha destruido, esa familia que se ha desbaratado. Pero Dios dice en su palabra, y está en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, parte B, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento, para echar cuanto demonio fuera, echar fuera esos demonios, porque Él nos da la autoridad, la potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y absolutamente nada nos dañará, dice en el Evangelio de Lucas 10:19, porque mayor es Jesucristo que está en nuestro corazón que está en el mundo, mayor es el Espíritu Santo que está en nuestros corazones que está en el mundo. Así lo dice Dios en su palabra, y escrito está que estas señales seguirán los que creen en su nombre. No tenemos que ir a buscarla, sino que esas señales irán delante de nosotros, echarán fuera demonios, dice la palabra, para abrir esas puertas que se habían cerrado, esas puertas de empleo, esas puertas de muchas partes, porque la puerta que Dios abre no la cerrará absolutamente nadie. Ese poder va a cambiar tus hijos y tu cónyuge. El poder de esas oraciones van a cambiar a tu esposo, a tu esposa, a esos hijos rebeldes, a esos hijos contumaces, a esos hijos que no quieren escuchar la palabra del Señor. Esas oraciones van a cambiar a tu familia. Ese poder va a destruir todo poder del enemigo, del mismo diablo, con los demonios lo reprenda, porque ya fue vencido hace más de 2000 años y él está bajo los pies de Cristo, bajo los pies de la iglesia. Gloria al Señor, santo, santo, 7 veces santo, al que está sentado y al que ha de venir, dice Dios en su palabra, y escrito está. Esta es la horrible condición que todos enfrentamos, pero está buena esa noticia. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a orar, a interceder, a buscar más de Él, y a través de esas oraciones que Dios escucha, que suben al altar de Dios. Entonces quiero decirte, amigo y amiga, el Espíritu Santo nos habla de esto expresamente. Entonces yo te quiero decir, yo voy a hacer una oración. Tú que estás viendo este video, amigo y amiga, simplemente repite conmigo, amén así sea. ¿Por qué amén así sea? Porque es uno de los nombres de Jesús el Cristo, así lo revela Dios en su palabra, en el libro de Revelación, Apocalipsis. Y dice Dios en su palabra allí mismo, en el capítulo 3, versículo 20 de Apocalipsis, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres tu corazón, yo entraré y cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Así dice la palabra del Señor. Un día nosotros también lo tuvimos afuera, pero Él entró y cenó con nosotros, y Él cambió nuestras vidas, porque Él quiere que todos lleguemos a un arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Es un cambio de actitud, un cambio de nuestra vida, un cambio de nuestra conciencia, un cambio de nuestra forma de pensar. Eso es lo que es el arrepentimiento. Viene un arrepentimiento genuino. Repite conmigo, Señor, reconozco que tú he apartado de ti. Yo vengo, Señor, para que seas tú perdonándome, para que seas tú limpiándome con la sangre preciosa que tú derramaste en la cruz del Calvario. Reconozco que tú estuviste muerto 3 días, pero que Dios el Padre te levantó entre los muertos. Por eso hoy abro mi corazón, Padre. Por eso vivo, y yo abro mi corazón para que seas tú entrando y haciendo de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Yo te acepto como mi único suficiente Salvador. Amigo y amiga, si tú has hecho esta oración, has dado un gran paso. ¿Por qué? Porque haces parte de esa iglesia sin mancha ni arruga que Dios nos habla a través de su palabra en la carta de los Efesios, capítulo 5, versículo 27, y en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice la siguiente forma, lo vamos a leer, dice la palabra del Señor. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú has dado un gran paso hoy, en este día. No vayas a desplazar tu cursor hacia abajo. Coloca tu nombre ahí abajo. Yo quiero orar por ti, porque Dios dice en su palabra que Él va añadiendo todos los días los que van a ser salvos a la congregación. Y hoy te ha tocado ese día a ti, esa oportunidad tan grande, porque los cielos se han abierto para ti. Bien, no desplaces tu cursor hacia abajo. Cualquier comentario, sea cual sea, hazlo allí, que esto sirve para edificación de la iglesia. Bien, les habló un servidor en Cristo, Milciades Gómez. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo lleguen hasta acá usted donde quiera que se encuentren. Amén.